Hola, pues muy buenas tardes, amigos, hermanos. Es un gran gusto y un gran gozo estar compartiendo estos temas que, como decía el pastor, son muy importantes en estos tiempos y más como varones debemos de ejercer esa autoridad que Dios ya nos la ha dado. No es preciso que apenas nos las vaya a dar o que vamos a ver si Dios nos las quiere dar, si en su misericordia nos quiere dar autoridad, no, sino que su palabra dice que Él ya nos dio toda autoridad. Y vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Creemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y creemos, Señor, que esta palabra que va a ser explicada el día de hoy cae en buena tierra, Señor, y que principalmente como varones y también las damas, Señor, las ponen en práctica para que podamos saber y conocer cuál es la autoridad que tenemos por ser hijos tuyos y ejercerla adecuadamente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a empezar. Y yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 8. Donde quiera que tú te encuentres, te invito, estás en tu casa, si estás en tu taller, si todavía estás en tu oficina, en tu negocio, si tienes tu Biblia a tu mano o en tu celular, conéctate con nosotros y vamos a, vamos a leer para entender el concepto de autoridad. El concepto de autoridad de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que hemos aprendido en todos los años de nuestra vida, porque tal vez tenemos un concepto equivocado de lo que es la autoridad y ejercer la autoridad, y principalmente como varones, ¿no? Muchas veces tenemos tergiversado o erróneo o no bien enfocado el concepto de lo que es la autoridad. Y en San Mateo capítulo 8, versículo 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. En esta parte de la Biblia, en San Mateo 8, hasta Jesús mismo fue asombrado, se maravilló de la fe que tenía este varón. Y él tenía fe porque entendía muy claramente el concepto de autoridad. En aquellos tiempos, esta persona era un hombre gentil, no era un hombre del pueblo de Israel, sino que era un hombre que no tenía derecho legal, porque no era israelita, no era del pueblo de Dios, no era judío. Entonces él no podía acercarse, ni siquiera Jesús vino a salvar primeramente a los gentiles, sino vino al pueblo de Israel. Hasta después fue que Jesús les dijo que también fueran a los gentiles, pero en esta época, en este tiempo, cuando sucedió este evento, el centurión no tenía derecho
a, a que Jesús lo sanara, por así decirlo. Pero él entendía muy claro el concepto de autoridad y tenía mucha fe. Tenía mucha fe que si Jesús decía que lo iba a sanar, lo sanaría a su criado, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver que el hombre fue creado a imagen de Dios y que el hombre, Dios le dio toda autoridad en un principio, pero el hombre perdió esa autoridad cuando sucumbió, cuando la tentación lo venció, cuando Satanás lo venció y entregó todo ese señorío y ese poder que Dios le había dado, ¿no? Entonces vamos a continuar en Mateo 10, lo que les decía ahorita, que en Mateo 10:5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso es que les decía que este centurión no tenía el derecho legal por no ser hijo, por no ser del pueblo de Dios. Pero este hombre entendía perfectamente el concepto de autoridad. Vamos a ver otra parte de la Biblia en San Juan 8. En San Juan 8:31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y en Proverbios 2, en el versículo 6, nos habla de que, aquí en Juan 8 dice que conoceremos, si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. En Proverbios 2, versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y el versículo 7 dice: él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Aquí vemos que en Juan 8:31 nos dice que el conocimiento de la verdad nos hará libres. Y vamos a resaltar aquí las palabras conocimiento, porque se repiten muchas veces, que el conocimiento de la verdad nos hará libres. Y en Proverbios dice que Dios nos da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento. Entonces, si el conocimiento de la verdad nos hace libres, y en Proverbios dice que la sabiduría y el conocimiento vienen de la boca de Dios, debemos de procurar conocer qué es lo que nos ha dicho Dios, y cómo podemos conocer qué es lo que nos ha dicho Dios, o cómo conocemos la verdad. Únicamente se adquiere la verdad a través de escuchar su palabra, de leer su palabra, de analizar su palabra, de estar meditando en su palabra continuamente. ¿Por qué? Porque en Juan 8:31 dice: si vosotros permanecen en mi palabra. Y la palabra permanecer, pues como su nombre lo dice, ¿no?, es estar continuamente, constantemente en su palabra, no ir como de visita, pues, ¿no? Como cuando nosotros decimos, esta persona está en mi casa permanentemente. ¿Qué es lo que estamos dando a entender? Que continuamente, frecuentemente, en todo momento y en todo tiempo, esta persona está visitándonos, o está con nosotros, o está colaborando con nosotros. Pero si no fuera así, dijéramos eventualmente, ocasionalmente. Pero aquí en San Juan 8:31
Mismo Jesús dice, si vosotros permanecen en mi palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Y aquí Dios nos habla en su palabra a través de este versículo que el mismo Jesús nos dijo, que tenemos que permanecer en su palabra. Y ese conocimiento de la verdad, que lo dice en Juan 8:32, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Así que debemos de procurar el conocimiento de la verdad a través de la lectura, la meditación de su palabra, porque no hay otra forma que podamos conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios dice de nosotros, qué es lo que Dios puede hacer con nosotros, si no es a través del conocimiento, y el conocimiento viene a través de la lectura y la meditación de su palabra, ¿no? Porque tal vez queremos ser libres de cualquier angustia, cualquier aflicción, cualquier problema, pero si no tenemos el conocimiento de quiénes somos, como decía ahorita nuestro pastor, de tomar el lugar que nos corresponde como hijos de Dios y ejercer esa autoridad que ya nos ha sido dada. ¿Por qué? Porque en el principio, cuando Dios creó al hombre, le dio toda la autoridad para sojuzgar la tierra. Imagínense a un solo hombre al frente de toda la creación, ¿qué autoridad tenía o qué autoridad tuvo que haber tenido para que nada se le saliera de control? En este caso los seres vivos que ya existían. Entonces era una autoridad que él tuvo, una autoridad que Dios mismo le dio y que él ejerció plenamente hasta que él mismo entregó esa autoridad a Satanás. Eso lo vamos a ver posteriormente. En Lucas 10, acompáñenme a Lucas 10. En San Lucas 10:19. Dice, bueno, vamos a leer desde el 17, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta palabra potestad no es más que el poder y la facultad que Dios nos da para actuar en su nombre. Dios nos dice, ¿sabes qué? Tú hazlo. Tú tienes la capacidad, tú tienes el conocimiento, tú tienes toda mi autoridad, toda mi confianza para que tú puedas actuar. Lo único que nos resta y que nos queda es, como les decía, conocer quiénes somos en Cristo y qué es lo que podemos hacer a través de su nombre. Cuáles son los derechos, cuáles son todo lo que tenemos a favor por ser hijos de Dios. Y eso es lo que es la potestad. Dice, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En estos tiempos que hay tanta incertidumbre, como varones conocemos y sabemos nuestras responsabilidades al frente de nuestra familia, nuestras responsabilidades que tenemos con nuestras esposas, con nuestros hijos, nuestras obligaciones financieras, nuestras obligaciones de sustento, nuestras obligaciones de estar procurando la salud física, la salud emocional, la salud espiritual de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y es ahí donde tenemos que ejercer toda autoridad, pero no para aplastar, no para dañar, no para decir yo soy el que mando acá, no, sino que sobre toda fuerza del diablo. Esa autoridad se tiene que utilizar
en contra de todo lo que quiera venir a robar la paz, todo lo que quiera venir a robar la tranquilidad, todo lo que quiera venir a traer confusión, pleitos, problemas a nuestros hijos, a nuestra esposa, y aún un poquito más afuera con nuestros hermanos, con nuestros papás, aún en el área laboral, en el área de los negocios, aún en el área de las amistades. Esa autoridad la tenemos que usar en contra de Satanás cuando quiera venir a sembrar ira, alguna cizaña, alguna enemistad, algún pleito, alguna ira. Es ahí donde debemos de tomar autoridad y decir que Satanás no le vamos a permitir que entre a lo más sagrado que como hombres tenemos, que es nuestra casa y nuestra familia. Y esa facultad es la que debemos de ejercer, como siempre nos ha dicho nuestro pastor: ejerce tu autoridad, pero siempre en contra de Satanás. Ahí sí, dale vuelo pues al enojo, a la ira, pero en contra de Satanás, que no permitamos que él venga a destruir nuestras familias, que no venga a destruir la salud emocional, la salud física, la salud espiritual de nuestros hijos. Ahí sí nos tenemos que poner a la brecha en contra de Satanás para que no venga a nuestra familia. En segunda de Pedro, capítulo 1, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. En este versículo podemos ver que Pedro, el apóstol Pedro, dice que había en aquel entonces, esta carta fue dirigida y dice que así como Pedro tenía mucha fe, había muchas personas que tenían una fe igual que la de Pedro. ¿Por qué? Porque dice: por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y continúa diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver la palabra que se repetía en los versículos que vimos anterior. Aquí en el 2 dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Muchas veces buscamos la paz donde no la vamos a encontrar. Buscamos la paz en cuestiones materiales, en cuestiones sociales, en cuestiones profesionales, aún en cuestiones económicas. Pero la paz, aquí el apóstol Pedro dice que la gracia y paz sean multiplicadas, pero en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que si yo quiero paz, si tú quieres paz, esa paz la vamos a encontrar a medida que tengamos el conocimiento de la Trinidad, en este caso del Padre, y en el conocimiento del Hijo. Únicamente ahí se encuentra la paz, esa paz permanente, esa paz verdadera, esa paz que, como dice su palabra, sobrepasa todo entendimiento.
Esa paz la encontramos en el conocimiento de lo que es Dios y en el conocimiento de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y regresando a lo que decía en San Juan 8, donde dice que conoceremos la verdad, y ese conocimiento de la verdad nos hará libres, pero debemos de, primeramente, permanecer en su palabra. Si permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad, y esa verdad nos hará libres, ¿no? Podemos así aquí hacer un mapa conceptual y ver que tenemos que primeramente permanecer en su palabra. Si permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad, y si conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres. Vamos a seguir leyendo. Ya leímos segundo de Pedro. Ahora vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 6 y 7. Este libro que estamos leyendo, Cómo usar la autoridad espiritual, en el capítulo 2 de A su imagen, dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Entonces aquí esta parte dice que todo lo sujetaste bajo sus pies. Eso quiere decir que Dios, que fuimos hechos primeramente a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque dice que le coronaste de gloria y honra. Cosa que no sucedió con todos los seres que Dios había, con los ángeles que ya habían sido creados, con ningún cuerpo celeste que también había ya creado el cielo, el mar, la tierra, con ningún animal. A nadie lo coronó de gloria y de honra, sino solo al hombre. Y lo puso, en este caso Adán lo puso sobre las obras de sus manos. Imagínense el regalo tan grande que recibió Adán, de que toda una creación, de repente no alcanzamos a comprender qué tan grande fue y es el amor de Dios, que puso a un solo hombre al frente de toda la creación, y que todo lo puso, se lo entregó a él. Le dijo: tú señorea, y tú vas a ser el que vas a estar al frente de esto, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Dice: si puso todas las cosas debajo de él, no hay nada más para poner debajo. Puso todas las cosas en sujeción bajo los pies del hombre. En lo que se refiere a Dios, fue hecho cuando puso a Adán sobre todas las cosas de esta tierra. A Adán le fue dado dominio sobre toda la tierra. Entonces, vemos que el hombre, hemos estudiado en otras clases y en otros momentos, que el hombre fue creado para tener compañía con Dios, intimidad con Dios, y Dios lo creó para que él tuviera dominio, y todas las cosas fueron puestas bajo sus pies. Dice: Dios no está para hacer esto por la humanidad algún día, ya lo ha hecho.
Dios no dejó nada que no fuera puesto bajo los pies del hombre. El hombre en un principio fue puesto sobre todo. Vamos a seguir leyendo en Génesis 1:26 y del 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, aquí vamos a leer aquí literalmente a partir del 26, donde Dios le dice: y señoree en los peces del mar, vamos a contarlas, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el 28 dice: sojuzgadla y señoread, y vuelve a decir: en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por lo menos 8 veces podemos leer palabras que se refieren al concepto que vimos en un principio de autoridad. Dios puso todo sin excepción alguna, todo lo que había en esta tierra lo entregó al hombre. Y desgraciadamente el hombre duró poco en su encomienda, en su encargo que Dios le había confiado antes de que él entregara el dominio a Satanás. Por eso es que en otra parte de la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo con D minúscula, ¿no? Y en capítulos posteriores de este mismo libro vamos a estar viendo otros temas referente a cómo es que Dios preparó un plan para que esa autoridad que en un principio Dios le había dado al hombre y que el hombre entregó a Satanás pudiera ser restituida a favor de la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Dice, es importante observar que Dios no dijo simplemente sea humilde y deje que las circunstancias de la vida lo atropellen. Jamás haga nada con respecto a sus circunstancias. Solamente diga: venga lo que viniere, no hago nada para cambiarlo. No, Dios dijo: sojuzgadla. En otras palabras, si la tierra o cualquier criatura viviente se sale de su lugar, usted la pone de nuevo en su lugar. Eso es bastante diferente de las ideas que se han dado en algunas escuelas dominicales. Dios creó al hombre para que fuera Dios sobre esta tierra, Dios con D minúscula. El hombre no fue puesto aquí como un gusano en la tierra. Dios creó la tierra y se la entregó y se la dio a Adán. Se transformó en algo del hombre que debía hacer lo que deseara, pero Dios le dio algunas guías junto con la capacidad de realizarlas. En Salmo 115:16 dice: los cielos son los cielos de Dios, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios le dijo al hombre, le entregó la tierra y le dijo: si se sale de la raya, no me llames a mí, tú la vuelves a poner en su lugar. No se deprima y juegue a hacerse el muerto diciendo: oh, esto debe ser la voluntad de Dios. No, use su fe y cambie las circunstancias, sojúzguelas, tome dominio sobre ellas, ya que Dios en Génesis, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen
y conforme a nuestra semejanza, Dios hizo en nosotros una exacta duplicación de Él. Dios se duplicó a sí mismo en su especie. El hombre no surgió de un mono, no vino de una célula única que decidió arrastrarse sobre la tierra y después se colgó de su cola de los árboles y finalmente caminó erguido. No, eso es una basura intelectual. Y a propósito de esto, hemos estado también aprendiendo de que, como bien lo dice y la misma ciencia lo dice, que es una teoría, y esta teoría, como todas las teorías y como su nombre lo dice, no han podido demostrarse plenamente, porque no hay forma de demostrarse plenamente de que el hombre es producto de la evolución. Lo que sí podemos probar es de que fuimos creados y somos perfectos, y en esta perfección que tenemos como seres humanos nunca pudo ser producto de la evolución, y eso ya en las escuelas lo dan como hecho. Algunos libros de texto ya no traen la teoría de la evolución, sino ya dice simplemente la evolución. Lo dan como un hecho 100% comprobado, cuando no es así. Y nosotros como varones, como papás, como tíos, como primos, si tenemos oportunidad de hablar con sobrinos, hijos, amigos que tengamos, siempre tenemos que tener presente y decirle a los alumnos, a los niños, de que esta es una teoría, y que no porque no se le maneje actualmente como teoría ya es una verdad, sino que no ha sido comprobado y jamás podrá ser comprobado de que somos producto de la evolución. Dios creó al hombre totalmente desarrollado, le dio esta tierra a Adán y le dijo: aquí está, sé Dios sobre esta tierra y todo lo que hay en ella. Adán fue una exacta duplicación de la especie de Dios. Fue creado a la imagen de su creador. Dios nos creó según su propia especie. La ley completa del Génesis lleva esto implícito: todo produce según su especie. En San Juan 4:24 vamos a ver cómo es que somos a imagen y semejanza de Dios. En San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Ahí nada más. Bueno, y luego dice: los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, no es que Dios sea exactamente como un ser humano en este cuerpo, no, sino a lo que se refiere es que somos hechos a imagen de Dios porque somos seres espirituales. Lo hemos aprendido mucho, de que somos tripartitos. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y es lo mismo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La Biblia nos dice que, aquí está lo que estábamos diciendo, dice, la Biblia nos dice que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El hombre es un ser tripartito, es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Eso es a imagen y semejanza de Dios. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Si el hombre fue hecho a la imagen de Dios, entonces es un ser tripartito como Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: el hombre es un espíritu. El espíritu humano se contacta con Dios, que es un espíritu. Entonces nuestro espíritu se contacta con Dios, que Dios es espíritu. Y luego nuestro cuerpo, el cuerpo se relaciona a Jesús, que fue la manifestación física de Dios en esta tierra. Y el alma del hombre, esa alma que tenemos como nosotros, que tenemos, en la cual concurren la voluntad, la mente y las emociones,
se relaciona con el Espíritu Santo, que es llamado nuestro guía y nuestro maestro. Aquí el autor dice: estoy convencido que el alma de un hombre es el acople que une al espíritu con el cuerpo. Del Espíritu Santo se habla como guía a través del Nuevo Testamento. Dado que el hombre fue creado como exacta duplicación de la especie de Dios, tiene que ser un ser trino para poder calificar para la semejanza con Dios. Y luego vemos en Génesis 5:3, donde dice que Adán vivió 130 años y engendró a su hijo, engendró a su semejanza conforme a su imagen, engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Dice que las palabras exactas utilizadas para describir los hijos de Adán son usadas por Dios para describir al hombre. El hombre fue creado a la semejanza e imagen de Dios. Esa es la ley en Génesis. Entonces, si todo se reproduce o se produce según su especie, por eso es que dice que engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y fue llamado Set. En Génesis 2:7, vamos a Génesis 2:7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, aquí dice que Dios formó al hombre. Dice, algunos dicen que el hombre fue creado del polvo. Eso no es cierto. Dice, algunas veces hemos estado como aquel niño pequeño que ha escuchado decir a su maestra de la escuela dominical: somos hechos del polvo y al polvo regresamos. Dice, algunos de nosotros hemos estado así de confundidos en nuestro pensamiento concerniente a la creación del hombre. La Biblia muestra que Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, pero crear no significa lo mismo que formar. Crear significa traer a la existencia. Formar algo no es una creación. Puedes tomar una sustancia existente y formar algo, pero eso no es una creación. Por ejemplo, algún ejemplo que podamos dar de esto? Dice que podemos tomar una sustancia existente y formar algo, pero eso no es una creación. Por ejemplo, el cemento. El cemento con agua, con arena y con piedra y con grava se puede formar paredes, muros, blocks, adoquín, tabiques, lo que queramos, pero no es que lo que se hizo fue formar el tabique, pero no crearlo, porque las cosas ya estaban creadas. Es lo mismo que pasa con el hombre, que Dios lo formó del polvo de la tierra, pero ¿quién hizo esa tierra? Dios fue el que creó la tierra y solamente le dio forma del polvo de la tierra. Dice, Dios tomó algo que él ya había creado, en este caso la tierra, y formó el cuerpo del hombre desde el polvo de la sustancia que ya existía. Allí el hombre fue completo, con ojos, oídos, nariz, manos, pies, un hombre perfecto, pero estaba tan muerto como un clavo de una puerta. No había vida en él. Si Dios lo hubiera soltado, se hubiera caído. No había vida en él hasta que Dios sopló aliento de vida en él. Y Dios sopló su vida en Adán, la vida de Dios. Entonces, en este capítulo 2 de este libro que vamos a estar estudiando, de cómo usar la autoridad espiritual, vimos que fuimos hechos a imagen de Dios.
y fuimos hechos a imagen en cuanto a lo espiritual, que Dios es espíritu y nosotros somos un espíritu, y ya hemos visto que tenemos un cuerpo, tenemos alma y vivimos en un cuerpo, y en esa alma concurren nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Dios creó e hizo. Dios creó la tierra, pero hizo el cuerpo del hombre. Lo hizo de aquello que ya había creado y luego sopló vida en ese cuerpo, vida del espíritu. La creación vino cuando Dios sopló vida del espíritu en Adán. La palabra espíritu significa viento o aliento. Dios sopló su espíritu dentro del hombre y el hombre se transformó en un duplicado exacto de la especie de Dios. Esto es referente al capítulo de que fuimos creados a su imagen en cuanto a que somos seres espirituales. Y el capítulo 1 que vimos de entendiendo lo que es el concepto de autoridad. En capítulos siguientes vamos a estar viendo otros temas para ejercer adecuadamente el concepto de autoridad. Y les decía en un principio, cuando empezamos esta plática, de que debemos de, como hombres, ejercer autoridad, esa autoridad que fue entregada a Adán primeramente y que la ejerció por un breve tiempo hasta que él mismo le entregó toda esa facultad que Dios le había dado a Adán, se la entregó a Satanás, pero gracias a Dios a que él mismo envió a su Hijo Jesucristo, y a través de él podemos retomar nuestra autoridad y ejercer esa autoridad. Y como les decía, tenemos que ejercer la autoridad en contra de Satanás, no en contra de ninguna persona, ni en contra de ninguna situación, sino en contra de Satanás, que quiere venir a destruir familias, que quiere venir a destruir matrimonios. En estos meses de confinamiento decretado por las autoridades, tanto económicas, políticas y aún educativas, se han visto y se han encontrado de frente esposos que habían vivido en una casa, que habían habitado en una casa por años, pero que no se conocían, sino hasta en este tiempo que no podían, porque no lo recibían en sus trabajos, ir a trabajar, fue que estuvieron conviviendo la mayor parte del tiempo y en un solo espacio físico, aquel hombre que no conocía a su esposa, aquella esposa que no conocía a su esposo, y ambos que no conocían a sus hijos, y los hijos también, ¿no?, que no conocían a sus padres. Y en estos tiempos, como hombres cristianos, nos toca ejercer esa autoridad con responsabilidad, con amor, con mucha paciencia, pidiéndole siempre a Dios que nos guíe en todas las decisiones que tenemos que tomar en nuestras familias, para con nuestros hijos, para con en nuestros trabajos, en las actividades cotidianas que tenemos que tomar. Y como nos decía el pastor ahorita, en estas épocas de mucha efervescencia política, de mucha efervescencia social, hay una situación de mucha polarización en la sociedad, y esa polarización en la sociedad aún ha entrado en las iglesias, ha entrado en los círculos académicos, en los círculos económicos, en las familias, ni se diga. Esa polarización se ha metido en todos los aspectos de nuestra vida. No hay un lugar en el que podamos concurrir
algún área en la que podamos desenvolvernos donde no esté polarizada la sociedad. Y esa polarización, aún en contra de esa polarización política, económica, de creencias, de corrientes, tenemos que tomar como cristianos autoridad para que esa polarización no se salga de los cauces, no se salga de control y que al rato no haya quien la pueda controlar. Han habido señales, han habido voces de grupos de hombres, grupos de mujeres, grupos económicos, grupos empresariales, sociales, de derechos humanos, que han dado indicios de que esta polarización va en aumento, y como hijos de Dios y como cristianos nos corresponde, me refiero a los cristianos que no están inmersos en la política. ¿Por qué? Porque también puede haber cristianos y se requieren personas cristianas o personas con el temor de Dios en esos lugares de tomas de decisiones. Y en esta hora hoy vamos a terminar orando por aquellas personas que no que la iglesia se meta a la política, sino que si hay personas que tienen el temor de Dios y que están en esos lugares, como la misma Biblia lo dice, de eminencia, que sean usados por Dios para parar muchas situaciones, para parar leyes, para reformar leyes, para que estén siempre a favor de la vida, en contra del aborto, en contra de leyes que van en una embestida franca y abierta en contra del orden bíblico. Ese orden constitucional que se quiere implementar para que se hagan las cosas como dice la Biblia, que a las cosas malas les dicen buenas, y eso malo que se está legalizando, vamos a orar para que Dios levante hombres temerosos de Él y que ejerzan esa autoridad en esos lugares donde ellos pueden estar. Y vamos a orar también para que si hay algún político, algún diputado, algún senador, alguna persona que pueda, también a los asesores de esos diputados y legisladores, que puedan orientar a esas personas para que no vayan en una, como les decía, en una embestida franca en contra de la vida, que estén a favor de la vida y en contra del aborto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les puedo comentar de estos dos capítulos de este libro. El capítulo número 1, hombre bajo autoridad. Ya vimos lo que decía el centurión, que entendía muy bien el concepto de autoridad. Y como cristianos, como hijos de Dios, también debemos nosotros de entender perfectamente que esa autoridad nos ha sido dada, y que si nosotros tenemos la autoridad que Dios nos ha dado y está en nosotros ejercerla, como les decía, para detener toda obra del maligno que quiera venir en contra de nuestras familias. Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias en esta noche ya. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho, hemos sido creados a tu imagen, hemos sido creados conforme a tu semejanza. Tú has puesto, Señor, en nosotros esa autoridad. Tú nos has dado esa capacidad, Señor, para hacer frente al enemigo, y tenemos que aprender como cristianos a ejercer esa autoridad en contra de Satanás, en contra del enemigo que quiera venir a robar la paz, que quiera venir a sembrar odio, división, que quiera venir a destruir familias y matrimonios. No aceptamos que Satanás quiera venir a robar la paz, que quiera venir a contaminar la mente, las emociones y aún a robar el alma de nuestros hijos. No lo permitimos y no lo permitiremos. Como varones nos corresponde enfrentarnos y pararnos frente en la brecha a favor de nuestras familias y de nuestras generaciones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues eso es todo lo que podemos comentarles. Dios les
Dios les bendiga y seguimos conectados.